You are listening to the Worldwide Architecture Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. Para muchos, digamos, arquitectos, les parece que el hormigón es algo como frío, como que un material frío. El hormigón tiene que ver con el encofrado, ¿no? Con el molde que se utiliza, más que nada, para la apariencia final que va a tener. También es importante qué tipo de cemento se usa, qué color tiene la piedra y la arena, finalmente, que son los que te dan el color final, porque no es lo mismo un hormigón completamente de textura lisa por un encofrado metálico con un gris oscuro que un hormigón de tonos más claros, de tonos ocres, Claro. con un encofrado de madera en el que la veta de la madera y la textura de la madera queda impregnada, marcada en el resultado final. Bienvenidos una vez más a Worldwide Architecture. Mi nombre es Génesis Rincón, arquitecta y diseñadora de interiores. Hoy tenemos el placer de conversar con Luciano Krug, uno de los arquitectos más influyentes hoy en día de la influencia millennial. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerte acá como invitado. Me di cuenta que has creado como un sello con el hormigón. Háblame un poco cómo surgió todo esto con este material. Bueno, desde que era estudiante me interesaba la obra del movimiento moderno, sobre todo la obra de Le Corbusier, Mies van der Rohe y los grandes maestros del movimiento moderno. Luego, cuando me recibí en el año 2000, empecé a trabajar. Primero armé un estudio con unos arquitectos, una pareja de arquitectos, María Victoria y Guillermo. María Victoria había sido mi profesora en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento, cuando recién me había recibido, hice el primer proyecto, que fue una casa para mis padres acá en Buenos Aires. Y hice solamente una cubierta de hormigón visto para un sector exterior de la casa, que era un crecimiento de una casa ya existente. Bueno, esa obra se la mostré a mi profesora, le gustó mucho y empezamos a tener algunos trabajos, algunos pequeños trabajos juntos, compartidos. Y luego pasaron unos años y empezamos y nos asociamos y armamos un estudio. Hicimos algunos trabajos y en el año 2004 ellos, María Victoria y Guillermo, tenían un lote en la localidad de Mar Azul, que es en la costa, en el mar, a 350 kilómetros de Buenos Aires, y ahí decidimos hacer una casa para ellos que iba a ser casi completamente de hormigón, que nos Ok. parecía que el hormigón iba a resultar muy bien en ese lugar, que era un bosque de pinos, por los colores, por la textura del hormigón, por el color, por los tonos, que iba a convivir muy bien con ese paisaje de pinos y de suelo de la pinocha, que son las hojas secas de los pinos cuando se caen, que forman Cuando se van cayendo. cuando se van Correcto. cayendo, van formando un suelo de un color ocre. Y bueno, como no había un cliente que nos iba a exigir determinadas cosas, sino simplemente era la casa de ellos, nos animamos a hacer una casa experimental de alguna manera, completamente todo el exterior, completamente de concreto. Si bien tenía las paredes internas de mampostería revocada, todo el exterior, toda la cáscara de la casa iba a ser de concreto. Entonces esa fue la primera obra en la que hicimos por completo una casa de concreto, porque como te contaba, anteriormente habíamos hecho algunos pequeños sectores en Claro. concreto visto. Y le daban Y como, cuando hacían esos pequeños proyectos, le daban como que ese toque de concreto. Hasta que en claro, este proyecto finalmente lograron armar toda como que la casa de concreto. claro, por ejemplo, en otros proyectos que habían sido ampliaciones, sobre todo, habíamos hecho Ujú. losas de concreto, cubiertas de concreto a la vista. Y este es el primero que hacemos toda la cáscara de la casa, las
paredes externas y la Y el cubierta, exterior. todo el exterior en concreto, buscando economía, buscando practicidad, porque la obra, como te contaba, era lejos de donde estamos en Buenos Aires, entonces nos parecía que nos iba a cortar el tiempo de obra y nos iba a permitir hacer una dirección de obra más fácil con un solo Claro. contratista. Teníamos buenos contratistas en ese lugar, artesanos para la carpintería de los encofrados para hacer el hormigón, que es una tradición en Argentina, el hormigón, aunque no es tan habitual. En ese momento no era tan habitual, por lo menos, porque fue en el año 2004, ya pasaron más de 20 años, a hacer el concreto a la vista. Y luego, bueno, con esa obra ganó un premio nacional y tuvo mucha repercusión y salió muy Wow. publicada en revistas y libros. Y empezamos a tener, después de eso, al año siguiente, pedidos de clientes que querían hacer en ese mismo lugar casas Casas como esas. claro, que son casas de veraneo. Es un lugar de Wow. veraneo. Y al año siguiente hicimos otras 2 casas y luego al otro año otras 3 y así luego nos fueron surgiendo encargos de clientes que habían visto esa primer casa y luego las otras. Claro. Les había parecido que estaba bien para ese lugar y bueno, empezamos a tener todo un transcurrir de proyectos que, bueno, proyecto a Claro. proyecto íbamos respondiendo con este material. Claro. O sea, puedes imaginarte el impacto que ocasionó esa casa que lograste como que seguir manteniendo ese mismo, digamos, como patrón. Exacto. Correcto. Sí, sí, Tú sabes que para muchos, digamos, arquitectos, les parece que el hormigón es algo como frío, como que un material frío. ¿Cómo haces tú o cómo demuestras tú lo contrario? Porque tuve la oportunidad de ver tus proyectos y me doy cuenta de que no se ve así, se ve algo como impactante, como no es algo claro. como que ves un bloque y ya. ¿Cómo logras transmitir eso? Bueno, creo que tiene que ver primero porque es hormigón hecho. El hormigón tiene que ver con el encofrado, ¿no? Con el molde que se utiliza, más que nada, para la apariencia final que va a tener. Y en estas primeras obras utilizamos un encofrado de tablas de madera de pino. Entonces el hormigón, la expresión del hormigón es una pared de madera, pero bueno, con los tonos de los ocres, del cemento y la Claro. arena y la piedra. También es importante qué tipo de cemento se usa, qué color tiene la piedra y la arena, finalmente, que son los que te dan el color final, porque no es lo mismo un hormigón completamente de textura lisa por un encofrado metálico con un gris oscuro que un hormigón de tonos más claros, de tonos ocres, Claro, con un encofrado de madera en el que la veta de la madera y la textura de la madera queda queda impregnada, marcada. marcada en el resultado final. Claro, son esos detalles exactos que hacen, que marcan la diferencia. Y es como tú comentabas, es como que uno de los materiales que va acorde como con la naturaleza. Y es algo que me impactó. Sí. Em, ¿qué otros materiales te gusta como usar al momento de diseñar una obra? Me gusta usar todo tipo de materiales nobles, los materiales clásicos, así como el hormigón, que es piedra y que es arena. Me gusta usar, bueno, obviamente vidrios, aluminio Claro, y acero y maderas. Todos los materiales nobles, los materiales que encontramos en la historia de la construcción. No me gusta tanto usar los materiales que están como de moda, que son modas, porque lo que busco es que la arquitectura que hago, con el paso de los años, no se, no pierda como la no tendencia. pierda la tendencia. Claro, no sea Correcto. una arquitectura de moda de un determinado año, que tú puedas decir esta arquitectura es una arquitectura de los años 90 o de los años 2000 porque utilizo estos materiales
que se claro. usaban en ese momento, que estaban de moda, sino que, bueno, esta primera casa que hicimos hace 20 años, uno la ve y puede no darse cuenta si fue hecha ¿Cuándo fue hace 2 diseñado? años, 5 años o 20 años. Claro, Como sí, también ocurre, creo, con las obras del movimiento moderno, donde por ahí, por las griferías o por elementos de terminación, uno se da cuenta de qué época son, por las carpinterías, las ventanas, pero no por el diseño o por los materiales principales. claro, claro. ¿Tú te enfocas más como que en usar esos materiales como que se queden para la historia? Como que Exacto. tú veas ese proyecto, pasa el tiempo, tú igual lo ves como si fuera algo moderno, digámoslo así. Claro, algo moderno o algo clásico, que no Claro, dependía de una moda de una determinada época, de un determinado año, porque lo que ocurre con eso es que pasan 2, 3, 5 años y deja de estar de moda y ya se ve viejo, se ve vieja, exacto. Te das, se ve bien, te das claro. rápido cuenta, sí. Claro, Sí, y una construcción tiene que tener una duración de muchos años, claro. de una Eh, vida, entonces, exacto. Como que es importante tomar eso en cuenta. exacto. Sí. Y al momento como de diseñar, ¿tú te enfocas solo en la parte exterior o también como que el interno? Me enfoco bastante en la parte exterior porque pienso la arquitectura como un objeto arquitectónico que va a estar en determinado lugar, pero también desde lo interno, pensando cómo lo interno se va a integrar con el Con el exterior, exterior, sobre todo trabajando en lugares donde el exterior es un paisaje natural interesante. claro. Y por ejemplo, cuando dices que te enfocas en lo interior también, pero que forme parte de lo exterior, el diseño es como usando espacios abiertos que se adapten Exacto. como al exterior, digamos, al caparazón de la obra. Claro, que la obra va a hacer lo que hacemos nosotros como arquitectos, es generar un lugar de vida, pero Correcto. buscando que se disfrute del exterior, porque si bien tenemos que protegernos bueno, de estar expuestos al clima y a las condiciones del exterior, de la lluvia, de los vientos, de los De, fríos o del calor, la construcción nos va a proteger de todo eso, pero que al mismo tiempo nos permita disfrutar de los exteriores y sobre todo cuando son exteriores interesantes, cuando estamos en un bosque o en un en un paisaje bosque. claro, o en la cercanía del mar o en la montaña, o bueno, en cualquier Claro, paisaje natural, que suelen sí. ser siempre lugares interesantes. Exacto. ¿Te enfocas mucho en hacer obras con la naturaleza o también has construido como en las ciudades? Sí, he construido mucho en las ciudades, pero también mucho en lugares de las afueras. Realmente me gusta mucho trabajar en los lugares naturales, en los paisajes, y la realidad es que cuanto más remotos, más me gustan, pero también Claro, me gusta trabajar en la ciudad, en determinados lugares, y tener una relación con el paisaje urbano, con el paisaje de la claro, ciudad y con el cielo y con las copas de los árboles, claro. Aplicando siempre los mismos los mismos materiales, conceptos. Sí. no importa si estamos como retirados de la ciudad o estamos en la ciudad, siempre tienes como que, como lo venía contando desde el principio, tu sello. Siempre marcas como que tu sello en todas las obras. Sí, he hecho obras que no son de hormigón también, pero sí utilizando, como te decía, preferentemente materiales nobles. Claro. ¿Te ha tocado diseñar proyectos que no sean solo el hormigón, sino, por ejemplo, que un cliente te pida, quiero estos materiales que están en tendencia, tú lo haces En general, para revestimientos internos, puede ser para terminaciones de locales como un baño, pero no me ha pasado que algún cliente me haya pedido utilizar algún elemento de manera general en el proyecto. en el proyecto? Claro, porque ya sientes que
ya todos te conocen por el hormigón, digámoslo así. Exacto. Sí, me han Entonces, conocido por el claro, hormigón y en general me buscan viendo los proyectos que ya he que ya realizado tienes. y lo que quieren encargarme es algo que ya han visto y que les ha gustado. Claro. He visto también, vi que has ganado muchos premios con estos proyectos que has logrado diseñar, más que todo con la naturaleza, creando como esa conexión. ¿Cuáles han sido esos proyectos y premios que has ganado? Bueno, esta casa que te comentaba, que fue la primera, ganó el premio de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina. Luego otras casas que hicimos con mis anteriores socios también ganaron ese premio y premios de la provincia de Buenos Aires. Y en los últimos años no he presentado las casas a premios, ahora estoy volviendo a presentarlas. Y ahora, en el mes pasado, obtuve un premio de la Asociación de Diseñadores del Japón en Tokio, Oh, wow. que me dieron un premio por una casa que hice en San Pablo, Brasil, que es de Oh, concreto. ok. Sí, ¿Y cómo fue todo ese proceso al momento de diseñar ese proyecto, ya que te encuentras en Argentina? exacto. Bueno, fueron clientes que me escribieron, que habían visto mis proyectos y querían una casa de concreto. Tenían un lote muy bueno en un emprendimiento a 2 horas de la ciudad de San Pablo, en un paisaje natural con vistas a una laguna. Y Wow. bueno, viajé a conocer el lugar. Siempre veo cómo es el lugar, cómo es el paisaje, Lo bueno, analizas. lo analizo, lo fotografío. Bueno, pido los planos de la mensura con la altimetría y Claro. las posiciones de los árboles. En este caso tenían unos árboles hacia el fondo del terreno y la situación de la laguna en el otro extremo. Y bueno, una vez bueno, que trabajo con el requerimiento específico de los clientes, el pedido de lo que quieren, de lo que les gusta, y teniendo todos esos datos, empiezo a analizar la situación y empiezo a pensar cuál sería el planteo que mejor aproveche la situación particular del lugar que me toca intervenir. Claro. Y ahí empiezo a trabajar con los primeros esquemas y los voy Como luego los puliendo. bocetos. Con los bocetos, con croquis, trabajo mucho con Exacto. croquis a mano. Y una vez que lo tengo ya bastante claro, una vez que lo tengo más definido y con las dimensiones más precisas, exactas en metros de lo que voy a necesitar, una vez que ya lo tengo todo dibujado a mano, ahí es recién cuando lo empiezo a digitalizar, a Claro, como pasar que exacto, a pasarlo, digamos, a lo real. exactamente, exactamente. Claro, Pero trato primero a mano de que esté casi en dimensiones reales claro. Ok. para verificar que lo que estoy pensando y que la volumetría que quiero hacer para ese lugar Tenga sentido. verifica, Exacto. claro, tenga sentido de acuerdo a las dimensiones del lote y de acuerdo al espacio disponible entre los árboles y de paso a lo que yo quiero lograr, digamos, de acuerdo, que esté de Claro, acuerdo a las primeras intenciones, al primer objetivo, cuando empiezo con los primeros croquis que son de un objeto, digamos. Ahí es donde empiezo por ahí un poco desde afuera hacia adentro a ok. imaginarme cómo Tú es ese volumen. creas como que un concepto, te basas como que un concepto al momento de Exacto, diseñar. Como, exacto, no sé, piensas en algún concepto, ok, este concepto lo quiero aplicar acá. Entonces, en exacto. base a eso comienzas a diseñar. Sí, exactamente. Oh, ok. Y luego que preparaste ya todo, comenzó la construcción y me imagino que los clientes Claro. quedaron
enamorados. Sí, luego de pasar del proceso de digitalización de todos los planos y confeccionar luego todo el proyecto ejecutivo, bueno, trabajamos con una empresa constructora que trabaja muy bien Local. en esa zona local, que fue seleccionada, y la obra se hizo en el final de la pandemia, en el año 2020, y se terminó en el 2021. Oh, wow. Yo tenía previsto hacer varios viajes, pero por la pandemia no pude viajar en ese momento. Recién viajé ya sobre el final de la obra y sí, y los dueños muy, muy contentos con el Contento. proyecto. Y me imagino que lo que haces es que cuando no puedes ir a visitar la obra, te mantienes en contacto con el contratista. Totalmente, con fotografías, Claro. recibiendo fotografías. Sí, este contratista era muy ordenado, muy organizado, y todos los viernes mandaba un informe Wow. con una serie de Como, fotografías y con una explicación de los avances de la semana y los próximos trabajos programados para las semanas siguientes, y todo de una manera muy, muy ordenada, claro. muy organizada, Sí, y así eso se es pudo, creo que sí, una de las cosas importantes cuando trabajas como en equipo, con el exacto. contratista, con el diseñador, es como que la organización. Es fundamental porque como tú dices, es un trabajo en equipo y para que funcione bien, sí, la organización, tener todo planificado y tener una comunicación muy, muy fluida y casi a diario Claro, es lo que hace que el proyecto se funcione. construya, funcione y se pueda construir de acuerdo a lo que estaba previsto desde el primer momento. Que no Claro. pierda, que no vaya perdiendo durante la obra los valores que uno se imaginó O exacto. O y como que quiere que creó al tenga. principio, exacto. Que no se Exacto, vayan como que perdiendo esos valores y esa exacto. como que conexión. Este, aparte de este proyecto que lograste en Brasil, ¿qué otros países has logrado como que crear, como que marcar ese sello que tú tienes? Bueno, ahora estoy con un proyecto en Estados Unidos, en Tennessee, Oh, un wow. proyecto de unos edificios, unas oficinas, en un bosque también, un edificio, un pequeño edificio de oficinas de 700 metros cuadrados, en una sola planta, con un esquema de patio central. Oh, Y wow. un pequeño edificio para los visitantes de estas oficinas. Y he trabajado otros proyectos en Brasil. En su momento Claro, habíamos hecho un proyecto en Francia también con mis anteriores socios, hace más de 10 años. claro. Y Y cuando dices sí, anteriores socios, ¿era porque tenías como que una firma con exacto. varios arquitectos y luego Sí, creaste tu firma? desde que me recibí prácticamente a los pocos años, conformamos este estudio que se llamaba BAC Arquitectos, B larga AK, que eran las siglas de nuestros apellidos, hasta el año 2012. En el Ok, año 2012 inicio mi propia firma, Luciano Kruck Arquitectos, con la cual estoy trabajando actualmente. claro. Y desde que comenzaste con ellos, has mantenido como que ese mismo, digamos como que concepto, lo has mantenido siempre. Sí, porque es el concepto, digamos, de trabajar la arquitectura desde los materiales nobles y desde las formas Claro, simples, que correcto. es lo que a mí me interesa, Eso es era lo lo que te que iba a decir. Es algo que te llama, o sea, te apasiona. Y es sí, me apasiona. por lo que no dejarías de hacerlo. No, me apasiona y me gusta ver otras arquitecturas del mundo que siguen esta línea, digamos, que hay en diferentes países. Y sí, creo que es una arquitectura potente que Claro, lo que busca es una experiencia sensorial para el usuario o para el que ve la obra, correcto. porque al usar menos materiales, al tener una paleta de materiales reducida o casi un único material, lo que permite esto es que se aprecie la naturaleza y el propio material de una forma Exacto. más intensa, que no ocurre, creo yo, cuando se utilizan
una gama de varios materiales, o sea, Claro. una paleta que combine muchos materiales. Creo que ahí como que se pierde esa potencia expresiva. Exacto, es con lo que dices, se pierde como ese potencial de, Exactamente, digámoslo, de la arquitectura, porque eh, sí, desde mi punto de vista, yo viendo tu proyecto, logro como que apreciar lo que es cómo está el diseño de esa construcción y cómo está su entorno. Logras claro. como que te quedas literalmente mirando la obra, que eso no lo vas a lograr con un proyecto que tenga muchísimos materiales. Claro, yo creo que cuando tienen muchísimos materiales, que hay arquitectos que lo saben hacer bien eso y lo saben Claro, trabajar y combinar muy bien, pero creo que lo que pasa es que por ahí la atención se te va más a esa combinación de materiales que exacto, a resaltar el lugar y el objeto arquitectónico en sí mismo. Como que claro, la atención se te desvía o se te focaliza a esa variedad de colores o de materiales o de textura que se puede, si se hace bien, hacer convivir, pero bueno, siempre es más potente para mí cuando se hace con un solo gesto, con con una, un con solo, un solo exacto. gesto. Ay, volviendo un poquito para atrás, que me dices que tienes ahorita una obra en Tennessee, comentaste que tienes como que estás diseñando algo que tiene como que el patio en el centro y luego como que las oficinas Exacto, alrededor. Háblame un poco de eso, ya que hace muchos años atrás eso se usaba mucho, lo que era como que el exacto, sí. patio central y luego como que toda la distribución como Claro. alrededor. Claro, la arquitectura, nuestra arquitectura, la arquitectura latinoamericana tiene mucho de eso, de la herencia Sí, española, del patio, de la arquitectura de patio, y yo en muchos proyectos lo utilizo, porque me parece que el patio es una herramienta que genera espacios fantásticos claro, donde se mezcla el interior con el exterior y se trae tal vez una parte del exterior de la naturaleza de la adentro, naturaleza. en el interior del proyecto, que en este caso en el de Tennessee es un bosque, y entonces parte de ese mismo bosque la propuesta es mantenerlo tal cual está en el interior, hacer Ah, ok, un patio rectangular sin tocar el bosque tal cual se encuentra en este momento, que es un bosque natural muy hermoso. claro. Entonces, el patio lo que te permite es eso, poder incorporar la luz, el sol, el cielo, La la naturaleza, naturaleza, el aire. claro, a la construcción. Claro, sí. Exactamente. Que sí, eso es como que te transmite como que paz, tranquilidad al Sí, momento exacto, de estar en esa obra, de vivirla. Y te me imagino transmite que, paz, sí. ajá, es lo que Sí, quieres. también la arquitectura japonesa tiene eso, que justamente con el, Correcto, con sí, el premio que recibí hice un viaje a Japón que nunca había ido el mes pasado. Y bueno, recorrí los templos, los antiguos templos que tienen algunos 600 o 700 años y también están organizados con estos patios donde ellos recrean la naturaleza y transmiten una paz que es increíble. wow. O sea, Sí, las mayorías de sus obras son así, son así, sí, como que tienen su patio en el centro para crear como que como que más la conexión a la naturaleza. exactamente. Sí, sí, es Sí, una conexión muy fuerte y muy directa con la naturaleza y como valorar la naturaleza también, claro, resaltar la naturaleza. correcto, Es sí. destacarla, es reconocerla y disfrutarla. Y disfrutarla, sobre todo, sí. También vi que eres maestro, da clases de arquitectura. Lo hice en la Universidad de Buenos Aires durante 10 años de manera
semanal, como de manera directa, pero luego ahora lo hago por invitación. Cuando Cuando, me invitan a universidades y doy como charlas. para hablar de tu arquitectura en sí. Exactamente, sí. En los últimos años, los últimos más de 10 años, sí, me han invitado y bueno, cuando tengo una invitación siempre trato de ir y bueno, he estado en universidades de varios países y bueno, siempre Claro, son experiencias muy nutritivas, muy lindas. exacto. Porque te gustaría como que transmitirles a otros arquitectos y a los nuevos arquitectos, más que todo a los estudiantes, como eso que tú sientes por la arquitectura que se basa como en la conexión con la Sí. naturaleza, es como que lo que quieres lograr hacer. Exactamente, sí, 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 me gusta transmitir eso porque es lo que me gusta a mí, es lo que yo Claro, siento y bueno, simplemente lo transmito claro, claro. eh, para el Y que quiera escucharme. exacto. Y es como que si vienes a ver, estás como que marcando la diferencia. Como tú haces algo, eso de crear como que la conexión con la naturaleza, usar pocos materiales, no todos los arquitectos lo hacen. Entonces, tú estás marcando la diferencia y es muy bueno como que transmitirle eso, más que todo a los que están como que empezando con la carrera, recién graduados, como que crear que tengan como esa conexión. Sí, sí, exacto, exacto, es interesante. Hay gente que se conecta más con la naturaleza que otra y bueno, cada futuro arquitecto va a tomar su camino y yo tampoco quiero convencer a nadie, simplemente les cuento mi experiencia, les cuento lo que yo siento, lo que me interesa, lo que me gusta, y luego cada uno elige lo que va a Como que hacer, elige exacto, su su camino. camino, exactamente, Exacto, su camino, sus materiales, sí, totalmente, correcto. totalmente. Pero la idea es como que dejarles ese granito y bueno, sería muy bueno que como que tomen ese camino. Sí, yo creo que es bueno siempre el disfrutar de la naturaleza, siempre es bueno, Claro. es Ahora, sano, sí. exacto. Ahora que, ok, tú te encuentras en Argentina y la mayoría de tus proyectos están en Argentina. La ¿Te ha mayoría están en tocado Argentina, sí. diseñar en otros países? Pero ¿cuál es como que, digamos, como parte de la arquitectura que marca la diferencia de Argentina? No sé si hay algo específico que marque la diferencia de Argentina respecto a otros países. Lo que tenemos es una serie de universidades que sacan buenos arquitectos, que tienen buena calidad de enseñanza y por ahí tenemos no tantos arquitectos como otros países, no tantos arquitectos reconocidos a nivel mundial o Mundial. famosos, pero sí tenemos una cantidad de arquitectos buenos, como en promedio, de buena calidad, que trabajan en la ciudad y que hacen que la ciudad vaya creciendo con cierta calidad en sus edificios. No sé si hay algo que la Como que marque la distinga. diferencia. Claro, exactamente. Sí, claro. ¿Sientes que ya tú tienes como que tú creaste tu estilo, tienes tu estilo por muchos años? eh, ¿Sientes que lo cambiarías o ya como que dices, no, esto es lo que yo amo? Yo dentro de lo que me gusta hacer, voy en cada proyecto buscando nuevas variantes o nuevas formas de resolver que también tienen que ver con las diferencias de cada lugar en los que me toca intervenir y con los requerimientos particulares de cada cliente en particular. Pero creo que esto de trabajar buscando una relación con la naturaleza, con los paisajes, eso lo voy a mantener siempre porque es lo que me interesa. Claro, Lo mismo el uso de los materiales, principalmente los materiales
nobles, son los materiales, sí, con los que Claro. tradicionales, con los materiales que no pasan de moda, como decía antes. Creo que bueno, que puedo trabajar con diferentes materiales. Por ejemplo, nunca he hecho una construcción completamente de madera, con estructura de madera, y me gustaría hacer en algún momento una Toda de construcción madera. toda de madera. Y por Sería, ejemplo, por ejemplo, claro, y es una posible como variante, claro. variante. Eh, Hablando de ese material, tú sabes que el concreto y la madera es como que se ve bien. ¿Lo Sí, has hecho en algunas obras como internamente, como que incorporando la madera, sí, sí, en muchos proyectos he utilizado paredes de madera, combinando como acentos? claro, estructura de hormigón con cerramientos de madera, en varios proyectos. Tengo varios Oh, proyectos con madera, incluso uno que terminé hace un par de años, que es una estructura de acero, toda una estructura metálica. Por fuera es una caja negra, completamente negra, de de acero metal, negro, de metálica. metal, Wow, y por dentro es completamente en madera, de madera. todo en madera. Oh, wow. O sea que ahí usaste lo que es la madera, el metal y me imagino Y el vidrio, y el vidrio. sí, Wow, wow. Son cosas que no te imaginas, pero se ven tan bien, o sea, tan perfecto. La sí, sí, combinación solamente de sí, esos tres materiales. exacto. Sí, son Claro, tres materiales que conviven perfecto. claro. Tú sabes que para muchos al principio de la carrera se les es como un poco difícil encontrar su estilo. Claro, Entonces lo que hacen es más que todo que se adaptan al cliente. ¿Qué es lo que exacto, pasa con muchos arquitectos? Como que diseñan con los materiales en tendencia, con lo que dice el cliente y no marcan como que su estilo. Incluso cuando tú vas a algún lugar, tú no logras diferenciar quién hizo esa obra. claro. En cambio, pasando por una de tus obras, obvio que van a saber quién fue. ¿Qué consejo le darías a esa persona para encontrar ese estilo? Y es difícil porque el cliente, bueno, uno vive de esto, es una profesión de la cual vivimos y Claro, dependemos de los encargos de los clientes. Entonces, hay que buscar la forma de tener una estrategia para que el cliente se interese en lo que le estamos proponiendo. No buscar imponer una idea si es que el cliente nos está pidiendo otra cosa, sino dentro de lo que quiere el cliente, dentro de lo que nos va a pedir, buscar la forma de convencerlo de que usar menos materiales tal vez, hacer formas más simples, resolver claro, la construcción de una manera más simple, va a ser ventajoso para él. Le va a traer una ventaja que tiene que ver claro, con el disfrute de lo estético, con resaltar ciertas cuestiones del espacio, porque el espacio, exacto, si está armado con menos materiales, va a resaltar más la iluminación natural, va a tener otro impacto sensorial que no lo tiene cuando hay, como hablábamos antes, una combinación de demasiados materiales. Entonces, exacto. el consejo es armar equipo con nuestros clientes. Así como hablábamos de armar equipo con los constructores, que es muy Exacto, importante, con los que también, van a manejar la obra, exacto. también el consejo es ver de qué forma, con qué estrategias uno puede conseguir armar un equipo con el cliente, que en muchos casos el cliente puede enriquecer lo que nosotros incluso le vamos a proponer. Claro, Y no claro, estar enfrentado con el cliente proponiendo una cosa que no es la que quiere, que no es la que pidió, sino que dentro de lo que pidió, ver de qué manera le acercamos una propuesta de lo que exacto. O queremos. como tratar de adaptarla. Exactamente, sí. Claro, sí, para que el cliente tampoco se sienta como, digamos, como presionado o atosigado, como que, no, esto es lo que yo quiero que diseñemos, esto es lo que se va a hacer. Entonces, no, no es la idea, es como, Claro,
algo Claro. que el cliente le Claro, guste no debe y... haber imposiciones ni del cliente al Exacto, arquitecto ni del arquitecto al cliente, de ninguno de los dos lados. Y lo que es el ideal, que no siempre se puede llegar a materializar, es ese trabajo de ida y vuelta casi en equipo con el cliente. claro, exacto. Ahora, para cerrar esta entrevista, si tuvieras que dejar una filosofía como arquitecto, ¿cuál sería? Tratar de, no sé si es una filosofía o es lo que yo trato de hacer, que es, De lo- que es lograr una mancomunión entre la obra, el lugar y el que la va a habitar, que esté en equilibrio, en armonía. una armonía Una armonía, la búsqueda de una armonía, sí. con el cliente, Con el la obra y cliente, la la obra y naturaleza. la naturaleza. Correcto, sí, muy bueno. No, gracias de verdad por esta entrevista, por aceptar mi invitación y de verdad muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un placer y lo mismo digo, éxitos y que sigas Gracias, con este programa tan exitoso. gracias. Thank you so much for listening to the Worldwide Architecture Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store. Until next time, stay creative.